Entonces, le damos la bienvenida al cuarto seminario de Antropología y Psicología organizado por la Red ICUSTA y la Universidad San Sebastián. Y queremos dar inicio a esta sesión con unas palabras de Klaus Droste, psicólogo, académico y decano en nuestras facultades de Psicología y Humanidades. Muchas gracias, Camilo. Bueno, les doy la más cordial bienvenida a este cuarto seminario, que en realidad es el cuarto de este año. Nosotros todo el año pasado hicimos 6 de estos encuentros y, digamos, la riqueza que tiene no solo es la riqueza de los expositores que vienen a plantearnos temas en que se vinculan antropología y psicología, de manera de cómo se puede enriquecer también la psicología desde una consideración más filosófica de las cosas, sino que esto además es de la red ICUSTA, en la cual hay un sinnúmero de universidades que todas tienen psicología, y estos seminarios quedan alojados en la página de ICUSTA y se envían a todas las escuelas de psicología de todas estas universidades para que quede a disposición del cuerpo académico. Porque una de las ideas es justamente ir conectando y despertando inquietudes en esta línea a los psicólogos que enseñan a futuros psicólogos. De manera que esto se haga cada vez de manera más fiel a la realidad del ser humano y la psicología pueda indudablemente servir como tiene que servir al bien de la vida humana. Hoy día nos acompaña un destacado psicólogo, don Benjamín Suazo, que es psicólogo de la Pontificia Universidad Católica de Chile y tiene un doctorado en Humanidades de la Universidad Abad Oliva en Barcelona, España. Es psicólogo clínico de adultos, y es docente investigador también de la Universidad Finisterre y es director también de un magíster en Psicología Integral de la Persona. Benjamín lleva años trabajando esto y haciendo una síntesis muy personal, muy buena, muy rica, muy seria, muy equilibrada. Eso también está plasmado en lo que ha sido su enseñanza. Hay un texto que publicó recientemente que es de psicopatología y mal moral. Eh, y hoy día lo que nos va a proponer es hablar de la psicología integral de la persona, ¿sí? Como una propuesta de un metamodelo, por así decirlo, basado en una filosofía realista. Esto es fruto de su reflexión, de sus discusiones, del trabajo que hace la que él también es uno de los fundadores, y algo que ha ocupado gran parte de su esfuerzo y de su trabajo. Así que yo le agradezco muchísimo que se haya dado el tiempo para poder compartir con nosotros esto, darlo a conocer, eh, y esto además quede grabado para que esto se pueda difundir y sobre lo que él nos plantee seguir trabajando nosotros y estableciendo lazos y nexos entre aquellos que se les susciten inquietudes en esta materia para seguir trabajando y desarrollando. Nosotros vamos a seguir adelante con estos seminarios, ya yo creo que va a ser el último de este año, pero el próximo esperamos tener también muy buenos invitados para llevar adelante cada vez mejor esta iniciativa. Así que muchas gracias y espero que disfruten la exposición de Benjamín. Gracias, Benjamín, ¿eh? Un abrazo grande. Gracias, gracias, gracias. Nada, pues, al revés, agradecer yo el espacio, la posibilidad de compartir algunas reflexiones sobre este metamodelo que es la psicología integral de la persona. Así que espero que los temas que puedo abordar ahora ayuden a la reflexión de cada uno, a la síntesis que cada uno va haciendo respecto a la psicología, y en particular el tema de la psicología clínica, que es a lo que se orienta, digamos, este metamodelo. Así que bueno, me van a perdonar la tos, estoy con harta tos, así que microplasma creo que me dijeron el otro día que tenía, así que bueno. A ver, el metamodelo como tal, obviamente es como metamodelo, es bastante amplio y no vamos a alcanzar a abordarlo en estos minutos. La idea es que podamos tener unos 40 minutos ahí de una exposición y después unos 20 minutos de pregunta.
Así que bueno, lo que quizás yo creo que sería un objetivo razonable es despertar un poco el apetito de lo importante que es, lo útil que es también hacer dialogar la psicología clínica con la filosofía. En particular, con una filosofía realista. Y dentro de la filosofía realista, más concretamente, la filosofía aristotélico-tomista. ¿Ya? Ese va a ser como un poco el objetivo de poder mostrar algunas reflexiones que abran el apetito de la importancia de este diálogo. Quizás sirve un poquito de contexto de por qué un metamodelo nuevo. Yo creo que en psicología clínica hay montones de metamodelos. Y hoy día yo creo que más que nunca hay muchas corrientes, hay muchos planteamientos distintos y entonces uno se pregunta, bueno, ¿por qué uno más, uno nuevo? Y yo creo que la respuesta está ahí mismo. Yo ya en la época de la universidad me fui encontrando con esta dificultad, con ver muchos autores, muchos planteamientos, corrientes, pero la dificultad de una síntesis, de poder ver, no sé, supongamos, no sé, el ramo de personalidad. Entonces uno veía una colección de autores, cada uno con su definición, su planteamiento, pero después quedar con una sustancia, ¿qué es lo que finalmente aprendí en este ramo? ¿Qué me dejó? Muy poco. Históricamente puedo a lo mejor reproducir la historia y cómo unos autores se van sucediendo y los planteamientos unos a otros, pero al final, detrás de eso, no queda mucho, queda conocimiento de historia más que de el concepto de personalidad, y finalmente uno va a tener que llegar a la consulta y tratar con personas y analizar su personalidad y poder hacer algún tipo de movimiento, de trabajo en ese ámbito. Entonces, bueno, entonces al final, esta dificultad de integración o de síntesis, uno va viendo que tampoco es una cuestión puramente ni principalmente teórica, sino como decía Klaus al inicio, el tema es cómo poder ir desarrollando una psicología que sea útil y que esté al servicio de la vida humana. Y en ese servicio, mientras si hay mucha fragmentación teórica, mucha fragmentación de escuelas, tampoco se va logrando un saber que sea como patrimonio de la psicología, por así decirlo, y que sea finalmente útil en la consulta. Bueno, entonces, en ese contexto, el desafío que tiene la psicología integral de la persona, o lo que se ha propuesto, lo que busca es lograr por un lado, una integración entre distintos planteamientos, distintas corrientes, y dentro de esa integración poder avanzar en la línea de las causas, ¿ya? Porque una de las cosas que impide integrar, una de las cosas que no ayuda mucho a que se comuniquen entre autores, escuelas, es la falta de de un, digámoslo así, corpus teórico, un esquema teórico, conceptual, que nos permita integrar lo que distintos autores van diciendo desde perspectivas un poco distintas o experiencias diferentes. Bueno, y ahí viene la importancia de la filosofía, que nos provee de ese corpus, nos provee de esos esquemas. Cuando uno ve otras carreras, sobre todo carreras del ámbito quizá, no sé, por ejemplo, ingeniería o medicina, uno ve que los primeros ramos que ocurren en esas carreras son ramos de ciencias anteriores, son materias de ciencias anteriores que permiten dar también ese esquema conceptual. Por ejemplo, en medicina se estudia conceptos vinculados a la biología. La biología es algo de una ciencia anterior, en abstracción y más amplia que la medicina, que busca como llevar esos conocimientos y aplicarlos pensando en la salud de los pacientes. Entonces se estudia anatomía, se estudia fisiología. Si uno piensa en ingeniería, tenemos materias como
física, química, cálculo, que son todas materias que finalmente van dando conceptos que permiten luego aplicarlos a la termodinámica, a, no sé, todo lo que la ingeniería después va buscando como ayudar. ¿Qué ocurre en la psicología? Los primeros años en general también pasa algo parecido. Las materias son filosofía, no sé, yo me acuerdo que tuve sociología, ramos así como bien introductorios, pero que finalmente no se terminan ocupando o utilizando mucho en el estudio del objeto propio, a lo mejor en conceptos como identidad, personalidad. La filosofía más bien se abandona y no, se entrega la psicología en muchos casos a algo puramente empírico o a esquemas conceptuales de interpretación, pero en la línea de una corriente, entonces falta eso común que nos permite como integrar. Bueno. Aristóteles decía que la ciencia es el conocimiento cierto por las causas. Un conocimiento verdadero, un conocimiento cierto. A mí me gusta la palabra cierto porque nos conecta también con una experiencia que es como la de la certeza. Y cuando uno le preguntan, bueno, ¿y qué es si uno le preguntara a un psicólogo, ¿qué es la emoción? Falta a veces ese componente de certeza, de decir, no, la emoción es esto. Yo lo podría definir de esta manera y argumentar en pos de esa definición, defenderla, ponerla en diálogo con otros conceptos, pero como esa certeza del conocimiento. Muchas veces hay un conocimiento muy vinculado a la experiencia o a ciertos aspectos como accidentales de la emoción, pero no hay un conocimiento como esencial de las distintas realidades con las que nos vemos en el día a día en la consulta o en el ejercicio de la psicología. Bueno, entonces, a ver, dentro de lo que la psicología puede aprovechar de una manera muy notable de la filosofía, yo diría que está el tema de las facultades humanas. ¿Ya? Hay varios temas, ¿ya? Voy a ir planteando algunos y voy a tratar de ir mostrando cómo se pueden ir aplicando en temas psicológicos directamente. Entonces, por ejemplo, el tema de las facultades humanas. Las facultades humanas, uno las podría definir como son principios próximos de operación. Y resulta que los temas con los que uno se encuentra en la consulta, en el día a día, en nuestro quehacer como psicólogos, nos damos cuenta que hay dificultades justamente en ese ámbito, en el ámbito de la operación. No sé, yo que trabajo atendiendo personas que tienen algún tipo de malestar, tratando de ayudarlos a que superen esa dificultad, aparecen problemas, qué sé yo, de una persona deprimida. Entonces, claro, quisiera poder estar contenta celebrando un evento familiar, pero resulta que en el evento familiar está deprimida y no puede participar. Fíjense que la operación no resulta como quisiera. O el que es muy vergonzoso, tímido, no puede expresarse con la espontaneidad necesaria, no puede desenvolverse con esa soltura. Hay personas que tienen dificultades, no sé, en el ámbito de la ira y se descontrolan, pierden el control, pierden los estribos. Bueno, nuevamente, problemas en la línea de la operación. Hay personas que les cuesta saber quiénes son y desplegarse desde una identidad, eligiendo a lo mejor carrera o eligiendo qué lugar ocupar en la vida, qué hacer en este mundo, y también todo eso tiene un despliegue operativo que se ve dificultado. Entonces, cuando uno va captando que los problemas tienen que ver con lo operativo, obviamente el tema de las facultades, que son principios próximos de operación, nos van dando la clave para poder entender con certeza dónde está la dificultad, qué tipo de problemas son los que están impidiendo esa operación, privándonos de operar adecuadamente. A mí me gusta comparar siempre el tema de las facultades humanas con la anatomía del cuerpo. Cuando un médico va a ayudar a una persona, si no tuviera conocimiento de la anatomía,
de los distintos órganos y un poco de fisiología, su funcionamiento, le sería muy difícil poder ayudar, sanar a una persona. Ahora, ¿qué es lo análogo a los órganos, a la anatomía del cuerpo en el ámbito psicológico? Bueno, ahí están las facultades, porque tanto los órganos como las facultades son como principios de operación. Es la raíz de donde nace la operación. Por eso cuando uno conoce bien las facultades humanas, y las conoce y las puede ver en el día a día y puede captar cuando una persona está operando y desde qué facultad lo está haciendo, va teniendo mucho conocimiento de la raíz de las operaciones y por lo tanto puede ir comprendiendo o poniéndole, comprendiendo las operaciones de una manera mucho más certera. Entonces, vamos poniendo algunos ejemplos. Por ejemplo, para el diagnóstico clínico. Llega una persona a la consulta, viene con un problema, y uno empieza a pensar, bueno, a ver cómo entender lo que esta persona me está diciendo, cómo lograr ponerle palabras, conceptos que finalmente sean útiles para poder salir de ese problema. Entonces, cuando uno va pensando en el diagnóstico, para un psicólogo, no sé, pueden ir apareciendo autores, escuelas, pero si vamos haciendo aparecer, por ejemplo, el tema de las facultades humanas, podemos ir viendo que los problemas que las personas en general traen tienen que ver con el ámbito emocional. Las emociones nacen del apetito sensitivo. La facultad que está a la base de las emociones es el apetito sensitivo. Así como a la base de imaginar está la imaginación, del recuerdo está la memoria. A la base del razonamiento tenemos la inteligencia, a la base del querer tenemos la voluntad. Bueno, a la base de las emociones tenemos una facultad que es el apetito sensitivo. Entonces, algo no está funcionando bien en el ámbito del apetito sensitivo. Pero si uno se fija, el apetito sensitivo es una facultad que a su vez es causada, o su objeto, el objeto del apetito sensitivo, viene por parte de la cogitativa, que es una facultad no muy conocida hoy. Habría que estudiar filosofía y filosofía a lo mejor clásica o para conocer la facultad de la cogitativa, y sin embargo está siempre ahí, operando, y en los temas psicológicos es muy relevante. Entonces, cuando uno dice, por ejemplo, una persona que tiene ira, la ira es la percepción, la podríamos definir así, de un mal presente posible de remover. Eso significa un mal presente es que tiene la forma de una injusticia que es actual, que está presente ahí y que yo quiero quitar. Entonces la ira lo que se ve más evidente es el quitar, porque la persona enojada está como removiendo algo, pídeme perdón, dime que nunca más lo vas a hacer, o ándate de acá, o no sé, o un enojo, una cara, pero siempre todos esos gestos, palabras son un intento por quitar una injusticia. Pero si ustedes se fijan, dentro de todo lo que estoy diciendo, hay un componente cognitivo muy importante, porque hay juicios, hay la percepción de una injusticia, la percepción de que esa injusticia yo la puedo quitar, porque si es que yo percibo una injusticia, pero siento que esa injusticia es imposible quitarla, no hay ninguna posibilidad de enfrentarse a eso, va a venir otra emoción, no la ira. Puede aparecer la impotencia, puede aparecer la frustración, la desesperanza, finalmente algo en la línea más de la tristeza, porque es una injusticia que no tengo nada que hacer con eso. Y en todo ese componente cognitivo que estoy mencionando, hay corrientes de psicología, no sé, la corriente cognitivo-conductual, por ejemplo, que habla de las creencias automáticas, los pensamientos automáticos, creencias irracionales, que son juicios automáticos, son juicios que no están mediados directamente, directamente por la parte racional. Porque de hecho uno puede sentir un enojo, una rabia con algo, y al mismo tiempo criticar esa rabia. Decir, no, pero es que yo sé que esta rabia no tengo razón, si no es tan injusto lo que me dijo tampoco. Lo que pasa es que estoy con sueño y cuando estoy con sueño ando irritable. Experiencia común, ¿no es cierto? O no, es un tema que yo creo que particularmente me toca a mí porque, no sé, me criticó por tal cosa y a mí me duele cuando me critican por eso, pero en verdad tiene razón y además me lo dijo de buena forma, pero igual me enoja. Entonces, se fijan ahí un debate entre una parte racional
la razón, que entiende que no debiera sentir ira, pero igual hay una parte que está juzgando que hay injusticia. ¿De dónde viene esa parte? Ahí está la cogitativa. Todas las emociones se pueden definir por el juicio de la cogitativa. El miedo, un mal futuro, una amenaza, un mal futuro, difícil de enfrentar, difícil de evitar, porque me supera ese mal, esa amenaza. Pero si ya no me supera, audacia, que es la misma amenaza, pero que yo la puedo enfrentar. El amor, la percepción de un bien. Si ese bien ahora lo percibo como ausente, deseo. Si ya no está ausente, o no es un bien futuro posible, sino que es un bien ya presente que yo poseo, alegría. Si en lugar de un bien poseído es un mal presente, tristeza. Y como decía, si es un mal presente posible de quitar, de remover, ira. Así, todas las emociones. Entonces, bueno, por ejemplo, en psicología, un gran tema, un tema que ha sido históricamente muy debatido académicamente, se han escrito muchas cosas. Uno de los primeros que lo abordó fue William James. Tiene que ver con el fenómeno de la emoción sin objeto. Yo creo que también hay experiencia bastante común. Mira, siento una angustia, pero no sé de qué. Siento un enojo, estoy como irritable hoy día, pero de la nada. No sé por qué amanecí con el pie izquierdo. Estoy desmotivado, pero tampoco encuentro razones para estar desmotivado. Entonces, ese fenómeno se le ha llamado la emoción sin objeto. Una de las autoras que también abordó muy bien este tema fue Magda Arnold. Y porque lo abordó justamente desde esta perspectiva, tomó el tema de las facultades humanas. Y ahí el punto está en que no es que sean emociones sin objeto. Lo que pasa es que son emociones sin un objeto consciente. Por eso cuando las personas llegan a la consulta con un problema emocional y no saben por qué es, uno ya tiene de base la claridad y la certeza de que no sabe por qué siente esa emoción, pero vamos a llegar a saberlo, porque siempre hay un objeto, y ese objeto está dado desde la cogitativa. Basta ir haciendo las preguntas correctas, ir indagando en la línea adecuada, y siempre se encuentra la razón de por qué está esa emoción presente en la vida. Porque el apetito sensitivo siempre tiene un objeto que viene dado desde la cogitativa. Ahora, otra facultad que ayuda a iluminar mucho este tipo de problemas es la memoria. Porque cuando una persona tiene una emoción que vuelve una y otra vez, porque una cosa es tener un momento, sentir una emoción fuerte. Otra cosa es tener un problema emocional persistente, rígido, que vuelve constantemente. Cuando eso ocurre, la memoria es muy importante para explicarlo, porque lo que está ocurriendo es que han habido experiencias en la vida, experiencias, situaciones, por eso que los psicólogos siempre vamos un poco a la historia de vida, a la biografía, las cosas que han sido importantes, los hitos, las relaciones, las dinámicas que se dan al interior de la familia, por ejemplo. Porque todo eso son experiencias que van quedando de algún modo almacenadas, van dejando su huella psíquica, su huella emocional. Pero ¿qué estamos diciendo cuando decimos que deja su huella? En el fondo lo que estamos diciendo, volvamos al esquema de las facultades humanas, es que son juicios de la cogitativa, por ejemplo, un juicio de la cogitativa de una persona que ha sido muy humillada en la vida, que ha recibido mucha humillación, los juicios de la cogitativa de inferioridad, soy menos, soy torpe, soy incapaz. Y esos juicios de la cogitativa quedan almacenados en la memoria. Los juicios de la cogitativa que quedan almacenados en la memoria se llaman experimentum. ¿Ya? Una palabra en latín como para diferenciarla y darle su especificidad, experimentum. Y que si es un experimentum desordenado, podríamos decir experimentum patológico. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Esto uno podría ir explicando, ¿no es cierto?, la psicopatología, y podríamos ir entendiendo la psicopatología desde esta perspectiva, se fijan usando las facultades humanas. Uno podría decir, ocurren ciertas experiencias que no se elaboran bien,
Y al no elaborarse bien, quedan almacenadas en la memoria. Lo que queda almacenado son esos juicios de la cogitativa, con una emoción asociada, por una emoción que no se resolvió bien, una situación que emocionalmente no se resolvió bien. Y que probablemente, no sé, a lo mejor tenía 8 años, 10 años, también puede ser 40 años, da lo mismo, situaciones que van ocurriendo, no se elaboran bien y quedan ahí, guardadas, o sea, quedan ahí intactas. Y por eso yo siempre hago la pregunta, a ver, cuando tú te acuerdas de ese momento y vuelves a esa situación que ocurrió, o sea, una humillación por parte de un profesor al frente de todo el curso y todos se terminaron riendo, cosas que ocurren en la vida. Cuando tú vuelves a esa situación, ¿cuánto te viene de emoción o de sensaciones negativas ahora entre un 0 y un 10? Muchas veces la gente dice, no, en realidad eso, chuta, pasó hace tantos años, fue hace tanto tiempo, no me acuerdo nunca. Pero si me haces ponerme en la situación, no sé, claro, me remueve, me viene un 7, o un 9, o un 10 de emoción. ¿Qué significa ese 7, ese 9? Significa que eso está vivo en la memoria emocional. Porque la pregunta no es cuánto le afectó en ese minuto. Si fue algo significativo, probablemente fue un 10. El punto es cuánto viene ahora. Si viene ahora es porque está vivo en la memoria emocional. Y por lo tanto, cuando nos encontramos frente a situaciones que por algún lado se asemeja, que no tiene por qué ser un colegio con un profesor, compañero, sino que puede ser situaciones sociales a veces, situaciones en las que me puedo equivocar, que puedo cometer una torpeza. ¿Qué es lo que ocurre? Que frente a esa situación, teniendo ese 9, ahí guardado como un experimento patológico, una emoción asociada a eso, entonces se vuelve mucho más difícil. Si a lo mejor una situación social nueva, por ejemplo, una situación social nueva que no sé lo que puede pasar, a lo mejor a cualquier persona le podría afectar, no sé, supongamos un 3, una cierta cuota de nerviosismo. Claro, pero ese 3, con ese 9, se vuelve algo inmanejable. Se suman un poco la experiencia actual, razonable, proporcionada, con la experiencia no resuelta. A veces son traumas, son experiencias emocionalmente muy complejas, muy difíciles, puntuales, con un monto emocional muy alto, o a veces son dinámicas de relación, que más se parecen más como a la gota que orada la piedra. Bueno, entonces, se fijan que podemos ir entendiendo la psicopatología y ir resolviendo eso por vía de entender bien las emociones principales involucradas, los juicios de la cogitativa, las experiencias a la base. Se puede ir haciendo un manejo, ¿no es cierto?, de bajar ese 9 a un 0. Eso hay distintas técnicas que pueden ayudar a eso, técnicas que vienen de distintas corrientes. Uno puede entender desde esta perspectiva lo que decía desde no sé, los aportes de la teoría cognitivo-conductual por parte de la dimensión cognitiva del problema. Uno puede integrar perfectamente muchos aspectos del psicoanálisis en el sentido de lo inconsciente, sabiendo que todo el mundo de la sensibilidad es algo per se inconsciente, que puede llegar a ser consciente, pero per se es inconsciente. Entonces se pueden integrar todas las motivaciones inconscientes, los mecanismos de defensa como modos de reaccionar emocionalmente y de defenderse frente a la angustia, desde esta misma perspectiva. Se puede integrar se puede ir desarrollando una terapia que considere tanto los aspectos históricos de la vida, más profundos, más de fondo, como los elementos más actuales, y se va todo integrando en una línea, porque lo que hoy día me complica tiene que ver con lo anterior, pero lo anterior no necesariamente tiene que ver con volver a los 5 años y quedarse en teorías, en terapias eternas en los 5 años, sino que ir resolviendo los temas. Bueno, entonces yo creo que se va alcanzando una comprensión bastante equilibrada, donde uno puede ir tomando como lo que distintos autores, corrientes han ido aportando. Bueno, sumémoslo a todo esto otros aspectos que podemos ir, no sé, tomando con mucho provecho del patrimonio de la filosofía, porque, por ejemplo, muchos de estos temas antiguamente se trataban, los temas psicológicos, los trastornos, las dificultades. Existía, por ejemplo, algo muy importante, y pensemos, no tan, o sea, en la historia de la humanidad, esto es reciente, 2 siglos atrás, un esquema muy usado para entender los problemas humanos era el de los vicios capitales. Podríamos hablar de 8 vicios capitales
Y cada vicio se apoya en un gran tema de la vida humana, en un gran tema, en una inclinación natural que es muy relevante para la vida. Por ejemplo, no sé, la gula. Claro, uno ve que dentro de los problemas que aparecen en la vida, muchos tienen que ver con la comida, con el comer, porque la nutrición es una inclinación natural muy fuerte, muy, muy importante. Y entonces ahí uno puede ir tomando muchos elementos, muchas reflexiones que se han hecho en la historia sobre la gula, pero que en el fondo son reflexiones sobre el comer, sobre la comida, el modo de comer, lo que ayuda. Hay reflexiones notables de autores antiguos sobre, y que uno podría decir son de psicología del desarrollo, lo importante que es que el niño aprenda a comer bien. ¿Cuáles son los temas de la infancia? Que aprenda a comer, a dormir, a jugar, rutinas, ¿no es cierto?, dentro de esos ámbitos. Y pocos más, o sea, el niño no tiene tantos temas. Entonces, se fijan, uno puede aprovechar muchas reflexiones que están en el contexto del vicio de la gula, pero que en el fondo son reflexiones sobre el tema de la comida, reflexiones sobre el tema de la sexualidad, que aparecen con la forma de la lujuria, que es un vicio, pero que también es todo un tema, el mundo de la sexualidad. No es que el ser humano empezó a reflexionar, obviamente, sobre la sexualidad con la psicología en el siglo XX. Después el tema de la relación con los bienes materiales, ahí está el contexto de la avaricia. Pero pucha que causa problemas, ¿no es cierto? O sea, es muy común en la consulta heridas fuertes de traición entre hermanos por la herencia, por ejemplo, o de que en la casa, en la familia, porque a lo mejor uno de los dos o los dos se pusieron muy trabajólicos, pero en el fondo lo que hay de fondo es un apetito desmesurado de tener cosas, de bienes materiales. Entonces, claro, es una reflexión que es muy valiosa, que viene de la filosofía y que podemos ir conectándola con la psicología, con los temas que en la psicología tocan, y con conceptos psicológicos. Obviamente no es que uno diga, a ver, la anorexia es gula. Mira, hay que pensarlo, ¿ya? Hay que ir pensándolo, no es tan rápida la asociación, pero las dos tienen que ver con el tema de la comida, entonces vale mucho la pena ir haciendo esos diálogos. El tema de la avaricia con la ansiedad, con los bienes materiales, el tema de la vanidad o vanagloria, con toda la reflexión sobre la imagen. Bueno, y así, con la asidia, con la soberbia, con la ira, cada tema, o sea, con la soberbia y narcisismo, gran tema, la ira, descontrol de impulsos, la asidia, ese aburrimiento existencial, esa que es muy propio de nuestro tiempo, además, ese individualismo, ese vacío, la envidia, aparece constantemente en la consulta, que por envidia una persona hizo tal o cual cosa, una calumnia que nace de la envidia de una persona hacia otra, etc. Bueno, lo que quiero decir es que los vicios capitales son reflexiones sobre ciertos temas que son capitales, son cabezas, son muy centrales en la vida humana. Entonces vale la pena hacer esas reflexiones. Y también desde, no sé, desde un esquema de las facultades humanas o en el fondo de una buena antropología, de una buena ética, uno puede ir haciendo muy buenas reflexiones sobre el tema de la amistad. Y la amistad, lo que hay detrás de la amistad, al final es la amistad entre amigos, las relaciones interpersonales, pero también la amistad en las relaciones amorosas y en ese sentido la amistad conyugal o la amistad cívica, imagínense lo que es socialmente. Bueno, todo eso uno puede aprovechar mucho el conocimiento de la filosofía y para ir integrando lo que distintos autores han ido planteando. Entonces, por un lado, integración, y por otro lado, vamos dándole como una causa, vamos dándole una reflexión con una fundamentación muy sólida, que va teniendo ese efecto que es la ciencia, que es un conocimiento cierto por las causas. Entender lo que dijo este autor, pero también poder analizarlo, criticarlo si es necesario, e integrar lo que dijo de positivo, de valioso. Cristi, ahí en los últimos párrafos, ¿se los vas a dejar juntos o son separados? Ahí sí, ya, que se desactivó el audio parece. Bueno, entonces, así uno puede ir tomando distintos elementos de la filosofía que son muy útiles.
Miren, por ejemplo, otro punto, y voy con esto diciendo de las últimas cosas, a lo mejor que puedo alcanzar a decir, y después con las preguntas podré decir más. Alcanzar una claridad sobre niveles de vida, que es una cosa muy importante en la terapia. Captar si es que la persona, distinguir la dimensión racional de la dimensión sensible. Eso nos lleva, entre otras cosas, insisto, que hay muchas cosas que no podría pensar, pero una de las cosas que a mí me resultan muy útiles es distinguir dos cosas que son las que fundamentalmente se pueden hacer en la psicoterapia. Una es gestionar y otra es sanar. Gestionar tiene que ver con lo que la dimensión racional puede hacer respecto a la dimensión sensible. Digo la dimensión sensible porque siempre los problemas acá en la consulta al final son problemas emocionales. Entonces, pero una cosa es lo que la razón puede hacer respecto a esos problemas emocionales y otra cosa es lo que se puede hacer directamente en la dimensión emocional. Entonces, por ejemplo, yo les decía antes que una persona puede haber tenido una experiencia de humillación, que a lo mejor cuando uno vuelve sobre esa escena viene una emoción fuerte, un 9, y se junta con una situación actual donde está en tela de juicio. El tema es la evaluación social, no sé, una situación social nueva, y entonces aparece mucha angustia quizá en esa situación, y una cosa es lo que yo puedo gestionar de eso, y mucho de lo que hoy día se hace en psicología tiene que ver con gestión, que es un aporte, pero es lo que parcialmente se puede hacer en psicología, que es gestionar. Técnicas de distinto tipo, modos de cómo controlar esa angustia, salir al paso, con imágenes, con tratar de pensar las cosas de un modo adecuado, con técnicas de respiración, con hablar con alguien, bueno, técnicas de muchos tipos, digamos. Cosas que el ser humano puede hacer para gestionar adecuadamente la emoción. Pero si se fijan en todo lo que tiene en común, todo lo que acabo de decir son cosas que la razón y la voluntad pueden ir haciendo como para contener esa emoción, llevarla lo mejor posible y que en el tiempo se vaya llevando de una manera cada vez más adecuada. Pero en realidad lo que la psicoterapia puede hacer es más que eso. Otra cosa es sanar. Sanar. Eso significa que si en los momentos, no sé, de cuando me enfrento a no sé, una situación, a ver qué ejemplo puedo poner, de algo que me pone muy, muy triste, no sé, frente a la crítica, por ejemplo, hay gente que le cuesta mucho la crítica, y cada vez que se enfrenta a una crítica le aparece una emoción fuerte de tristeza, por ejemplo, digamos entre un 0 y un 10 suele venirle un 8, que es súper difícil de manejar. Sanar va en la línea no de lo que yo puedo hacer con el 8 en términos de gestionar, sino de que ese 8 esté más bajo o no esté directamente. Eso se va haciendo por vía de ir identificando las causas de ese 8, en la experiencia, en las experiencias de vida, y hay que ir metiéndose un poquitito más en elementos anteriores, no en la situación misma de cómo la manejo, sino que en mi vida y cómo voy pudiendo solucionar temas de fondo que van liberando de alguna manera a la afectividad de esos juicios patológicos que decíamos antes, esos experimentos patológicos, y por lo tanto experimentando más tranquilidad frente a las situaciones. Eso es sanar. Estas distinciones es muy difícil hacerlas sin, o por lo menos hacerlas con certeza, de decir, mira, están estos dos temas y no hay más de alguna forma. Hacerlas con certeza, si es que no es con un esquema antropológico adecuado. Así que bueno, eso es el tema de gestionar y sanar. Después uno puede ir reflexionando sobre, no sé, trastornos de la personalidad, identidad, personalidad, elección de carrera. Hay muchas cosas que se pueden ir pensando
desde una psicología integral de la persona, psicología del desarrollo. Así que bueno, yo como les decía, algunas reflexiones, pasearme un poquitito por distintos temas que puedan ayudar a abrir el apetito frente a esta, la importancia y la utilidad que tiene pensar una psicología desde elementos antropológicos y éticos, hacer esa síntesis que hemos llamado psicología integral de la persona. Me viene a la mente una frase ahora de Santo Tomás que dice que el estudio de la sabiduría, dice, es el más perfecto, el más sublime, el más útil y el más deleitable de los estudios humanos. Cuando él piensa en la sabiduría, está pensando en la metafísica, ¿ya? Está pensando en el estudio de los principios más altos, más abstractos en algún sentido. Pero fíjense lo que dice en la frase, porque una vez podría parecer que el estudio de la filosofía y de todos estos temas está por allá, en las alturas, sirve para teorizar, pero él dice es el estudio, claro, más perfecto, más sublime, pero también dice es el más útil. Yo ahí a modo más de testimonio quizás, pero personalmente he podido ver que es así, que en el fondo cuando uno se mete bien en la filosofía, en una buena filosofía que ayude, que se aporte, que esté conectada con la vida, se transforma en el mejor aliado, en el más útil y en el más deleitable. Y una de las cosas que a mí personalmente siempre me ha importado mucho en la consulta es que poder ayudar a las personas a que solucionen ciertos problemas emocionales, pero siempre en la línea de que las personas alcancen mayor gozo, mayor desarrollo personal, pero en la línea de lo deleitable también. Entonces el estudio de la sabiduría humana es muy deleitable, gusta mucho cuando uno va entendiendo cosas profundas, pero también es un estudio que va conduciendo, va llevando como un efecto muy natural a que también otras personas puedan ir participando de eso y también alcanzando más gozo. Entonces, en ese sentido, como que es una integración muy bonita, muy útil y que sirve mucho a la vida humana concreta de los pacientes, del terapeuta y bueno, de todos los que entren en ese estudio. Así que bueno, me quedo hasta acá, cumplo un poco lo que me habían pedido, que era en el tiempo, 40, 45 minutos, y dejar ahora un tiempo para preguntas, si es que hay alguna disponible. Muchas gracias, Benjamín. Justamente eso, abrimos el espacio para las preguntas. Pueden ser obviamente abriendo su micrófono o incluso escribiendo por el chat para aquellos que se les da más lo escrito que lo hablado. ¿Por ahí alguna pregunta? Quizá yo comienzo con una cosa que estaba pensando. Bueno, y Juan, creo que por ahí. Hola, ¿cómo estás, Camilo? Hola, Hola. Benjamín. Y bueno, a todos. Hola, Si Juan se ve Gabriel. bien, si estoy ahí un poco Se ve improvisando bien. una conexión. Más que nada, agradecer este espacio porque de repente en la misma formación o uno ve por todos lados enfoques epistemológicos muy relativistas y, y yo creo que volver a validar los enfoques, en este caso aristotélico-tomista, lo agradezco y lo valoro mucho, así que parto desde la gratitud. Ahora, lo que quería comentar es que siento que en el último tiempo se ha olvidado el tema de el alma en la psicología, está como abandonada. Y la cogitativa, por coincidencia, está, bueno, Jung diría sincronicidad. Hace no mucho lo estuve leyendo por el tratado de Homine de Santo Tomás. No sé si de ahí está sacando. Bueno, también está el de sobre el alma. Entonces, ¿por qué parto hablando del alma? Porque nosotros tenemos que, desde esta forma de pensar, obviamente, entender que no somos solamente corporalidad, sino que también somos alma. Y
Y la cogitativa cumple un rol muy importante para generar un puente entre lo sensorial, lo apetitivo, ¿cierto? Que tiene mucho que ver con lo que hablaba usted, Benjamín, de los vicios, ¿cierto? Cómo entendemos el mundo sensorialmente, pero la cogitativa, ¿cierto?, cumple esta función de dar significado. Incluso medio lacaniano se puede entender también esto de cómo entender el lenguaje del mundo, del universo y sus símbolos, cómo lo percibimos, pero el significado que le damos. Y los significantes, claro. Y los significantes, claro, ¿cierto? Entonces, la cogitativa hace este ejercicio de comparar, recuerdo que habla Santo Tomás, y a través de eso vamos conociendo y comprendiendo. Entonces, en psicología se habla mucho de resignificar. Y todos estos ejemplos que usted da, que son, claro, son muchos de estas afecciones o problemas psicológicos o emocionales que tienen precisamente con el significado que yo le doy a determinada vivencia o experiencia. Entonces, nada, más que nada, complementar con un par de ideas que se me venían a la mente y agradecer la instancia, muy, muy enriquecedora. Y o sea, aquí voy con mi comentario, con esto corto para no quitar más tiempo, que da un poco de esperanza, porque a veces uno se bajonea ante tanta relatividad por todos lados y es positivo escuchar a gente con más preparación que uno. Yo todavía soy estudiante de psicología, entrando al último año, pero paralelo he ido haciendo un camino bien bonito también de lo que dice usted, pues, de la sabiduría, la espiritualidad, etcétera. Así que eso, muchas Bueno. gracias. Y saludos a los No, que están bien. presentes. Qué alegría tu comentario, Juan Gabriel. No, gracias a ti, de Venimos verdad. ahí a seguir en el camino que Le voy a cuando pedir se el llega a uno, correo. ¿Cómo? Le voy a pedir el correo. Sí, de todas maneras. Sí, lo puedo dejar ahí al tiro. Si es PS de psicólogo, PS Benjamín Suazo, @gmail.com. Genial, No sé si muchas se puede gracias. escribir ahí en el chat, pero por supuesto. Eso sería. Saludos a todos, gracias. Ahí lo estoy escribiendo. Muy bien, no sé, ¿hay una mano levantada ahí, Rodrigo? Sí, Rodrigo, adelante. Sí, hola, no sé si se escucha. Bien. Bueno, agradecer el espacio, la oportunidad y que pongas contenido para justamente poder llenar ese espacio, conversar. Sí, yo también veo una tendencia hacia la especialización, en donde claro, nos vamos olvidando de todos los maestros que tiene la humanidad, ¿cierto? Pucha, Aristóteles, Tomás, y son muchísimos más, muchísimos. Todos los que han hecho un aporte en pos de la comprensión del ser humano, que es como la gran pregunta que tenemos, ¿cierto? ¿Quién es el ser humano? ¿Quién soy yo? ¿Quién eres tú? ¿Quiénes somos nosotros? Y finalmente, probablemente toda la ciencia, todo el arte, la espiritualidad y la religión, nos encontramos en esa pregunta por el ser humano. Y en la especialización vamos perdiendo eso, que es justamente lo humano, lo vivo, la presencia de algo más que lo corpóreo, que la materia, ¿cierto? Y dependiendo de la base teórica, tiene algún nombre: espíritu, alma, psique, ¿cierto? Para los griegos nos legaron esa palabra, psique, la caracterizaron como una mujer bella y con toda una otra serie de cualidades. Y las facultades humanas, ¿cierto? También las podemos encontrar en la psicología con otros nombres. A lo mejor también hay una síntesis de las facultades como el pensamiento, el sentimiento y la voluntad, que también en un lenguaje psicológico se podría traducir en cognición, afectividad y conducta. No es lo mismo, pero van en esa dirección.
hay un interés por comprender al ser humano, y dentro de eso a mí me parece muy relevante que se den estas instancias de poder escuchar, de poder decir algo, de poder generar contactos para seguir pensando al ser humano, seguir enriqueciéndose, seguir nutriendo lo que uno tiene, con todos los que han podido trabajar, dedicarle tiempo a este tema. Así que muy interesante que también en la antropología está esta imagen del antropos, ¿cierto? Que también viene de Grecia, el antropos. Y no sé, yo al menos encontré en la teoría sistémica, pero no en la teoría misma, sino que en el pensamiento sistémico, un modo de hacer relaciones interdisciplinarias, que puede ser Perfecto. con la filosofía, con la ingeniería, con la matemática, con la geometría, con la, no sé, con todo. El pensamiento sistémico permite eso, la integración, porque la verdad es que es una ilusión pretender que desde una disciplina vamos a lograr comprender al ser humano. Necesitamos lo multidisciplinario y que es la tendencia de esta época, menos mal. Ya nos hemos dado cuenta y no es suficiente con especializarse, sino que a la vez de lograr un camino de especialización hay que abrirse, ampliarse, hay que profundizar. Así que no, más que nada agradecer a Benjamín, a la universidad, la instancia de poder escuchar esto, de poder escuchar también al compañero, a Juan. Nos hemos topado en algunos cursos, así que genial. Un saludo, muchas gracias. Perfecto. Gracias a ti, Rodrigo, por el comentario. Saludos. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta mientras? Yo tengo una pregunta, perdón, ahí voy a poner la cámara aprovechando. Sí, como para... a mí me gusta un autor, filósofo, yo soy filósofo, que es McIntyre, y él también tiene un gusto por el mundo clásico en su ética, intenta recuperar en Afterbirth el tema de la ética, pero también McIntyre se da cuenta de que hay una parte cara cuando uno adopta modelos que anteceden, por ejemplo, los paradigmas actuales. En el caso de McIntyre se da cuenta de que la ética que él propone está anclada en algo que llama él un ser humano, o sea, antropológico metafísico, es decir, la ética de Aristóteles no está alejada de su antropología y él lo considera un elemento caro, o sea, no se puede hacer ética, dice él, sin aceptar también la antropología de Aristóteles. Y en tu caso, Benjamín, el metamodelo que propones, ¿cuál es la parte cara que tiene? Yo imagino que hay que también ya entrarse en una metafísica de Santo Tomás, porque imagino que hay una relación intrínseca en esta teoría del conocimiento, en esta antropología, que se remite también a una metafísica, y justamente esa es la parte cara, diríamos los filósofos. Ahí hay que entrar a aceptar y a discutir cosas que en primera instancia no parecían tan gratuitas. Claro. No, toda la razón. Implica adentrarse, sí, hacer el recorrido completo, desde una metafísica, pasando por una filosofía de la naturaleza, una antropología, una filosofía moral. O sea, aquí siempre depende un poco del interés de cada uno, porque hay personas que tienen esa inclinación más filosófica y les interesa hacer la integración con la psicología, y en general tienen un interés más académico. Ahora, hay personas también que lo que les gusta es la clínica, ¿ya? Atender personas, y en ese sentido pueden partir de los conceptos más operativos, como algunos de los que yo mencioné. Entender desde acá el concepto de personalidad, identidad, emoción, libertad, diagnóstico clínico, tratamiento, técnicas, no sé. Ir entendiendo desde este metamodelo esos conceptos, y en la medida que esos conceptos que funcionan bien en la práctica, en la vida, no necesariamente la persona tiene que retroceder hasta como hacia penetrar un poquito el mundo más filosófico, puramente teorético. Entonces, claro, no conozco bien el concepto de caro ahí para entender toda la amplitud que puede tener y cómo trasladarlo a este metamodelo, pero yo diría eso, que
evidentemente va amarrado con, va unido a, y quien quiere entenderlo en un sentido más profundo tiene que entrar en eso, pero no es necesariamente lo que tiene que hacer toda persona, sino que alguien puede usar estos conceptos simplemente, como lo que ocurre en general en todas las teorías, porque también uno puede entrar a lo mejor en lo que decía recién Rodrigo, en la corriente sistémica, y no necesariamente entra en toda la profundidad intelectual que puede tener en las raíces de los autores, lo que pensaron en un principio. Entonces, en ese sentido, también es importante tomar conciencia que todo planteamiento técnico incluso va unido a una concepción del ser humano. Esto no es algo exclusivo de esta corriente o de este metamodelo, sino que es algo que ocurre en todo planteamiento teórico. Siempre hay una visión del ser humano, una imagen del ser humano, y de su bien y de su felicidad, aunque sea implícito. Y ese es uno de los grandes problemas hoy día, que en el fondo se hacen muchas afirmaciones como bajo una pretensión como de neutralidad científica, cuando en el fondo, si uno va pensando de una manera muy lógica, evidentemente hay una imagen del ser humano y de su bien ahí. Hay un autor que es Martínez Chavarría, que tiene un libro que se llama Corrientes Contemporáneas de Psicología, que hizo muy bien ese trabajo con las corrientes principales. Y viendo cómo en los distintos autores está esta imagen, esta concepción antropológica. Bueno. Muchas gracias. Dejamos, yo creo que tiempo para la última pregunta, así que está la oportunidad para cualquiera que quiera ir cerrando la exposición del día de hoy con una pregunta. ¿Puedo dar un aviso yo, Camilo? Por supuesto, por supuesto. A ver, que si a alguien le interesa conocer más de este metamodelo, me puede escribir al mail. Ahora el 2024 empieza una nueva versión del Magíster de Psicología Integral de la Persona, así que si alguien quiere profundizar más en esto, conocer más, podemos conversar primero, contarle más, o si ya a lo mejor conoce el metamodelo de antes y está definido, puede también pensar hay un diplomado que es 1 año y hay un magíster que son 2 años en estos temas, digamos, formarse en todos estos temas que es Psicología Integral de la Persona. Perfecto. Entonces, con ese call to action, como se dice muchas veces, lo dejamos invitado a seguir profundizando ya no en una charla, sino justamente en un diplomado, un posgrado, acerca de estos temas que parecen súper valiosos y rescatando más o menos la idea de las personas que participaron. Efectivamente, son modelos que parecen ahora alternativos en nuestro mundo, pero que efectivamente han dado resultados y han sido la columna vertebral del pensamiento occidental durante siglos. Eso básicamente no es algo que se está innovando, perdóname Benjamín, no le quiero quitar innovación a tu modelo, sino como algo que se está rescatando y algo que era muy parte de lo que era la visión del ser humano durante literalmente cerca de 1500 años. Así que los dejamos por eso, invitadísimos a la gente que quiera revivir un poco esta charla, profundizar quizá tomando apunte, algo ahí más detenido a nuestro canal de YouTube. Ya le haremos llegar el link a esta ponencia y efectivamente yo creo que ya nos vemos el próximo año con la continuación de este simposio que reúne la antropología y la psicología. Así que un gustazo haber estado con usted y un gustazo haber estado contigo, Benjamín, esta mañana escuchando lo que nos has contado. Muchas gracias a ti, Camilo, y a todos los que pudieron escuchar. Muchos saludos.